Estamos hoy encantadas de presentaros a Leila Boadi, que me es difícil pronunciar su apellido. Boadi, ¿no? Con acento en la I, ¿no? Sí. Sí. Vale. Leila es trabajadora social y está dedicada al tercer sector y especializada en la población LGTBI. Hoy pues tenemos el placer de poder contar con un trabajador social que nos pueda dar estas pinceladas tan importantes para el sector, ¿no? Y también Leila forma parte de TS Forense, de lo cual estamos muy orgullosas y desde el mes de noviembre pues es parte de nuestra cooperativa, ¿no? Ella es activista por los derechos humanos desde el año 2005, ¿no es así, Leila? Sí. Sí. Y colabora con diferentes entidades. Poco más tengo que decir de ella porque creo que es mucho más interesante que ella nos cuente toda su sabiduría ante la intervención y cómo prevenir el tema de discriminación al colectivo LGTBI. Y bueno, pues adelante, Leila, si quieres presentarte o te voy ya haciendo las preguntas como tú veas un poco. Pues creo que como he perdido tanto tiempo intentando entrar, si quieres empezar directamente, no hacemos perder tampoco el tiempo a la gente. Bien, hay un tema que creo que es, por supuesto, de interés de todo el mundo, pero ¿por qué crees que son necesarias estas jornadas, ¿no?, del colectivo del LGTBI? Bien, creo que son necesarias y además fundamentales porque a día de hoy hay un desconocimiento sobre la población LGTBI tremendo. Es decir, no alcanzamos a entender el trasiego legal que ha pasado la población LGTBI hasta llegar a donde está hoy, que es una situación de reconocimiento de derechos bastante amplia. Pero sí que es cierto que esos avances legales muchas veces no vienen acompañados de una sensibilización a la población. Y es ahí quizás donde trabajadoras y trabajadores sociales pecamos un poco de creernos más abiertas o abiertos inclusivos, pero no llegamos a entender la cantidad de intersecciones que se producen en la población LGTBI. No nos podemos olvidar, por ejemplo, de que hace 100 años estaba la ley de peligrosidad, la ley de vagos y maleantes, perdón, que aunque nace en 1933, se reforma en 1954 para incluir a las personas homosexuales como potenciales peligrosas, ¿no? Y poder enviarlas pues a colonias agrícolas, a campos de trabajo. No conformes con eso, en el 70 aparece la ley de rehabilitación social y peligrosidad y las personas homosexuales también están incluidas. Es decir, es un trasiego en el que no ha habido capacidad de hacer un activismo pleno hasta bien entrados los finales de los 80, 90, porque luego cuando aparece la Constitución y aparece la ley de asociacionismo, etcétera, no podemos olvidar que a la población LGTBI le golpea la crisis del VIH. Entonces es un activismo que ha ido siempre como a cuentagotas, desde la clandestinidad, luego desde la autoprotección y quizás creemos que hay muchos derechos que nos vienen dados a las personas LGTBI, pero que realmente no hay una sensibilización sobre el tema. No sabemos cómo tratar y cómo abordar a una persona LGTBI cuando hacemos una intervención o un diagnóstico. Se nos escapan muchísimas cosas. Así es. ¿Crees bueno, hemos ido avanzando, obviamente, porque, bueno, esto ha ido avanzando poco a poco, la ley ha ido avanzando, pero aún así pienso que, creo que estás de acuerdo, hay mucho todavía por hacer, sobre todo en esa prevención ante la discriminación del colectivo LGTBI y esa intervención que todavía está digamos, un poco verde dentro de nuestro sector. ¿Tú cómo lo ves? Yo la veo muy verde, pero por lo que te decía, es decir, quizás nos dedicamos a una profesión que ya de por sí es bastante inclusiva. Es decir, somos un abanico muy amplio de profesionales, pero sí que todas nos dedicamos y todos nos dedicamos al cambio social, en mayor o menor medida. No obstante, es lo que comentaba antes, no conocemos muy bien la intersección de las personas, lo que ocurre a las personas LGTBI con factores como la edad, el sexo, la identidad, las diferencias que hay entre las orientaciones.
Entonces ahí quizás es donde pecamos de creer que con nuestra inclusión, con aceptar, con entender que todos formamos parte de este mundo, con no tener ningún problema con las personas LGTBI, vamos a realizar un buen diagnóstico o un buen trabajo. Y esto no es así, porque, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es decir, en 2005 conseguimos la legalización o incluir en el Código Civil que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, y parece que ahí hay un boom y que ya se ha acabado la discriminación. Y no obstante, empiezan a aparecer legislaciones contra la LGTBI-fobia, se atiende más en los colegios y en los centros educativos al bullying por cuestiones de LGTBI-fobia. Pero no llegamos a entender, por ejemplo, con esta reforma del Código Civil, que es a lo que iba, el ejemplo que pongo siempre, que las personas LGTBI, sobre todo las personas, los hombres gays y las mujeres lesbianas, querían casarse, querían tener familias en la misma igualdad de condiciones que una persona heterosexual, y cuando una persona quiere casarse no se casa pensando en el divorcio. Pero nosotros y nosotras, los profesionales, sí que tenemos que contemplar esa opción. Tenemos que contemplar la opción de que hay dos personas del mismo sexo que pueden llegar a querer divorciarse y que pueden haber tenido hijos o hijas. Y que nosotros vamos a tener que hacer, por ejemplo, un informe social o un psicosocial, y vamos a tener que enfrentarnos a, oye, que resulta que aquí los roles no son los que estaban establecidos, que igual esta escala o este cuestionario no es tan válido como yo pensaba para dos mujeres, que además son dos mujeres que han tenido un bebé por el método ropa. Es decir, que se ha utilizado el óvulo de una de las mujeres y el útero de la otra para traer al mundo a un bebé. Que quizás no es mejor madre o más madre la que pare o la que gesta. En el caso de un matrimonio de dos hombres que se disuelve y que hay hijos de por medio, pues tal vez pecamos de asociar que quizás uno de los dos tenga que tener una figura tradicionalmente materna, tenga que ser el que provee los cuidados mientras el otro sea el que provee el sustento económico. Entonces aquí sí que nos damos cuenta muchísimas veces, o por lo menos yo desde fuera me doy cuenta muchísimas veces de esos sesgos que aplicamos a la hora de diagnosticar o de evaluar desde un prisma muy heteronormativo, circunstancias y personas sobre todo que no son heteronormativas. Sí, totalmente de acuerdo. Además, creo que lo que has comentado es súper importante, porque aparte de esa prevención que tengamos que hacer en todos los colegios, en los institutos, en la sociedad en general, ¿no? Para que no exista, desde luego, discriminación ante ningún colectivo, ¿no? Pero sí ponerle un poquito de hincapié al colectivo LGTBI. Está la parte cuando lo que has comentado, ¿no? Judicialmente hay una separación en la pareja y nos encontramos en unos dictámenes psicosociales que no es al uso, ¿no? Eso me recuerda un poco también cuando empezaron los divorcios los típicos divorcios que entran en el juzgado y empiezan las parejas reconstruidas. Entonces, el juzgado se despista porque no hay parejas reconstruidas. Pues ahora, cuando aparece ese divorcio, esa separación, esa ruptura en el tema judicial y entra el trabajo del equipo psicosocial, del trabajador social, pues quizás esas herramientas que se han utilizado actualmente no son válidas por lo que tú has estado comentando, ¿no? O sea, o no son exactamente aquellas que deberíamos de incorporar, sino que es diferente. Eso está, vamos, realmente hay poca literatura de esto, poca investigación, poco movimiento desde nuestra profesión en referencia a la búsqueda empírica, ¿no? Y de investigación más pues eso, que tenga, que enfatice en este colectivo, y creo que es muy importante trabajar en ello. ¿Cuáles son los puntos que tú crees, Leila, como profesional del colectivo, donde podemos mejorar nuestra práctica, ¿no? Profesional del trabajador social, porque tiene diferentes ámbitos, que es lo que estamos intentando comentar? Exacto. ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues, por ejemplo, si somos conscientes de que vamos a hacer una evaluación a un matrimonio homosexual o a una pareja que se disuelve de dos mujeres lesbianas,
somos conscientes de a quién vamos a entrevistar. En ese momento es nuestra misión quizás mostrarnos a la hora de la entrada de esas personas cualquier pequeño detalle, desde una pegatina arcoíris, dirigirte como mamá o mami cuando hablas con el menor, porque funciona así, es decir, un menor que tiene dos madres, normalmente una es mamá y otra es mami. Entonces, pues, ¿quién es mamá? ¿Quién es mami? ¿Cómo abordas la entrevista con ese menor? Y sobre todo, atender mucho la intersección. Es decir, cuando nos encontremos ante una persona LGTBI, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un ser humano exactamente igual que, pues, que tú, Mar, que las 16 personitas que estamos conectadas, etcétera. Pero sí que tenemos que tener en cuenta las intersecciones que se producen en esas personas. Porque, por ejemplo, a la hora de hacer una entrevista, si evaluamos a un hombre homosexual de a lo mejor 70 años, estamos hablando de un hombre que ha crecido, que ha nacido en esa época en la que ser homosexual es ilegal. Por lo tanto, tiene la homofobia interiorizada en muchos casos y en otros casos lo que no tiene es visibilidad de ningún tipo. O ha sido visible en una época de la vida en la que ya era muchísimo más maduro. Si hablamos a lo mejor con una persona de mi edad, vamos a hablar con una persona que ha nacido en una democracia, en una época de transición muy, muy bonita, pero que se ha acostumbrado a que los entornos seguros para hablar contigo, para tener una entrevista contigo, es el entorno de iguales con sus amistades y su pareja. Pero en muchísimos casos en el entorno laboral jamás habrá salido del armario, habrá sido visible. En el entorno sanitario puede que tampoco. Entonces estaremos ante una persona que sí, que puede ser abierta o creemos que es visible, pero que ante nosotros no se va a mostrar como una persona visible. Y luego tenemos el caso de si tenemos que evaluar, por ejemplo, a adolescentes, es decir, son personitas que vienen con los derechos dados y quizás es el colectivo de población con respecto a la edad que es más maltratado. ¿Por qué? Porque al haber nacido con esos derechos dados, son incapaces de concebir que pueda existir una discriminación hacia su persona por algo que es natural en sí mismo. Es decir, ellos han nacido cuando ser homosexual no es ilegal y cuando ser visible no está mal. Por lo tanto, un ataque o una pequeña discriminación hacia una persona adolescente o joven va a tener muchísima más repercusión. Y quizás en nuestra misión como profesionales entender, por ejemplo, esta intersección de la edad en las personas LGTBI. No es lo mismo una persona LGTBI de 70 años que una persona LGTBI de 40 ni una de 20. Con independencia de que una persona que no sea LGTBI también tiene una intersección por la edad. Total. Pero a la hora de mostrar esa visibilidad, como es algo tan simple y tan sano como la orientación sexual, como a quién amamos y quién nos gusta, o nuestra identidad, tenemos que sentirnos en un entorno seguro. Esa es quizás la diferencia que vamos a notar entre una persona heterosexual y una persona del grupo de población LGTBI, que por cierto digo LGTBI, podría decir LGTBIQ+, pero sí que por acortarlo utilizo el abanico amplio LGTBI, porque entiendo que LGTBIQ+ es más largo de decir, pero no deja de representar a todas esas minorías que consideran que las siglas LGTBI pues tampoco les representan. Otra intersección, por ejemplo, puede ser el origen. Dependiendo del país del que vengas, cómo interiorizas la violencia es muy distinto. Si, por ejemplo, tenemos una mujer lesbiana de aquí, que vive en España desde hace muchos años, o que es española, o que ha nacido aquí, tiene un concepto de la violencia que a lo mejor no tiene una mujer lesbiana que venga de un país donde los niveles de violencia son más altos. Entonces, ante la pregunta de ¿te sientes maltratada o te sientes violentada? Pues mira, a lo mejor te dice que no, cuando realmente es que sí. ¿Por qué? Porque en su país de origen la violencia se mide con la muerte, podríamos decir. Yo he tenido casos en los que ha venido una mujer trans con la cara echada abajo y ella decía que no había sido agredida, que bueno, que era algo normal. ¿Por qué? Porque lo normal para ella, del país del que venía, era que te aplastaran la cabeza con una piedra. Entonces ella interioriza la violencia, o estas personas interiorizan la violencia de tal modo que tenemos que estar muy atentas y muy atentos a esos niveles y a esas características que nos dan los países de origen, las culturas en las que vivamos y cómo interseccionan con nosotras una vez que estamos en el país de acogida o de recepción.
no sé si quizás van por ahí los tiros, tampoco quiero extenderme mucho, porque podríamos estar No, hablando no, es que me muchísimo. parece esencial, ¿no? No, ya no solo Ujú, que va a ir dirigida un poco a mi siguiente pregunta y ya dejo paso a todas las personas que quieran preguntarte. Pero está clarísimo que todo esto hay que mirarlo desde esa interseccionalidad que estás comentando. Primero porque es una herramienta analítica que reconoce las desigualdades sistémicas, ¿no? Y ujú, que van a partir de una superposición de diferentes factores que son sociales, como pueden ser el género, la etnia, la clase social, aparte de ese colectivo, ¿no? O sea, que es muy importante y creo que es esencial, ¿eh? Es muy importante porque es como has comentado. Y tampoco es lo mismo una persona que sufra una discapacidad que encima pues tiene un riesgo mayor, ¿no? Y las exacto. intervenciones y cómo intervenir ahí, hay que hacerlo desde esa interseccionalidad seguro, vamos, sin duda. Ujú, Creo que nos queda mucho por aprender de todo esto, de hacerle otro enfoque. Las sociedades cambian y la forma de trabajar con la sociedad ha de cambiar. O sea, ujú, esa parte va unido a nuestra profesión, sin duda, ¿no? Mi exacto. última pregunta, para dejarles paso a todos ellos, es ¿cuáles crees tú que son las intervenciones en las que el trabajador social debería de poder ejercer, ¿no? O sea, estamos hablando que puede ejercer desde los colegios, desde la disciplina del trabajo social forense haciendo esos dictámenes que creo que están tan Ujú, desprotegidos en la actualidad y tan faltos de formación, porque los que se están dando al uso son peritajes sin más, sin especialidades específicas. Dinos cuál más ujú. crees que podrían ser las A ver, intervenciones. se dan en el ámbito sanitario, pero creo que tendrían, por ejemplo, en el ámbito sanitario que reforzarse muchísimo. Yo he hablado con trabajadoras sociales en hospitales y sé que no es la generalidad, por supuesto, eh, pero recuerdo mi trabajo de fin de grado, hacer una entrevista a una trabajadora social y decirme que el trabajo de un hospital, de una trabajadora social en el hospital, es poner al paciente mirando a la calle, con independencia de cómo se encuentre el paciente. Yo recuerdo que eso me llegó al alma y cuando he dado algunas charlas en algún hospital he hecho mucho hincapié en que sí, la clave es poner al paciente mirando a la calle cuando esté recuperado o recuperada, pero también tenemos que entender cómo vamos a enviar a ese paciente a la calle, a qué se va a enfrentar ese paciente o esa paciente. Creo que en el entorno educativo bajo mi punto de vista, se hace esencial la figura de la trabajadora y el trabajador social. Creo que muchas veces dejamos en manos lo que hablamos, ¿no? De parece que invadimos grupos profesionales que no son el que nos corresponde porque tenemos esa especie de síndrome del impostor desde el trabajo social, pero también existe en otras disciplinas, también invaden. Creo que un colegio es un entorno social, aparte Totalmente. de educativo, y creo que en un colegio la figura de un trabajador o trabajadora social es esencial, porque nadie mejor que una trabajadora o trabajador social entiende el entorno social, cómo afecta ese entorno social a la educación de las niñas y de los niños, etcétera. Creo que en el ámbito laboral se hace también esencial. Es decir, yo, por ejemplo, estoy especializada en población LGTBI. Si tuviéramos tiempo para hacer una charla más extensa, ¿sabéis la cantidad de personas LGTBI que jamás salen del armario en el trabajo? Nunca. Y podéis decir, ¿qué más da? No importa. Bueno, pues importa porque cuando tú llegas en septiembre de tus vacaciones, la gente te puede preguntar dónde has estado. Y tú jamás vas a comentar dónde has estado porque no quieres decir, he estado con mi pareja, que también resulta que es mujer, de vacaciones. ¿Por qué? Porque has escuchado a tus compañeros en alguna ocasión hacer chistes homófobos, porque sabes cómo hablan de ciertas personas en la oficina que a lo mejor sí que son visibles. Y creo que ahí la figura del trabajo social también es muy importante en el entorno laboral. Sin duda, eso es algo que desde TS Forense también sabe, tú estás con nosotras en este punto y que es un puesto que le pertenece al trabajador social dentro de la empresa. Uno de ellos, que puede haber otros, ¿no? Planes de igualdad
de acoso, porque esto sería un acoso sobre la persona, sin duda. Y creo que queda mucho todavía por hacer desde la prevención, desde la intervención, desde la propia justicia, de cómo enfrentar los litigios que existen dentro del colectivo. Y bueno, sí que invitar a todos y a todas las personas que nos están escuchando que en cuanto contemos con un poquito más de tiempo, se hará una formación específica del tema de intervención con el colectivo LGTBI, la prevención, la fobia, la homofobia y la discriminación. Sin más, damos paso a las preguntas porque si no, no nos va a dar tiempo. Sí, bueno, súper interesante todo lo que estabais contando. Hacían un aporte de esta última parte que estabas contando, Leila, de la dificultad o la falta de sensibilidad que hay incluso cuando una pareja de dos papás o de dos mamás van a inscribir a su hijo al colegio y a la hora de rellenar los formularios eso no se contempla, ¿no? Entonces ya genera también dificultad y genera... Incluso en el registro, Patricia. Eso es. Incluso en el registro. Cuando vas a inscribir a tu bebé, yo tengo casos muy cercanos de padre, madre, y decir es que no hay padre y decir pues entonces no lo puedes inscribir. Es como, no puedo ni siquiera tachar donde pone padre y poner madre. No, porque entonces no es válido. Así que no lo puedes inscribir. Impresionante. Impresionante. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues se resuelve siendo una madre activista y muy concienciada que llama al juzgado, llama a la policía y consigue un impreso en el que pone madre y madre. Me imagino que tendrá que hacer una queja, ¿no? O algo. Claro, pero hay muchísima gente que no se le puede pedir a todo el mundo que sea activista, no se le puede pedir a todo el mundo que se abandere de nada, no le podemos pedir a la población en general que batallen. Y no todas las personas LGTBI tienen la suerte o el privilegio de poder luchar por sus derechos, igual que no los tienen todas las mujeres, igual que no los tienen todas las personas racializadas. Es decir, cualquier tipo de vulneración no le puedes pedir a la persona más vulnerada que sea la que luche. Entonces queda mucha tarea y somos quizás nosotras las personas que tenemos un puestecito con un poco de privilegio donde se nos da algo de voz, las que sí que tenemos que reivindicar. Comentaba que eso, que hasta que les llegaron a llamar hasta la presidenta de los padres de alumnos para decir que cómo que dos padres, ¿no? Ahí en el colegio. Yo tengo otra pregunta y es igual que has comentado cómo influye esta sensibilidad a la hora de ejercer nuestra profesión en el ámbito educativo, en el ámbito empresarial. A nivel de peritos, en el ámbito de trabajo social forense, ¿cómo influye? Pues como te decía antes, yo siempre cuento el mismo ejemplo de un psicosocial que se desmontó en un juicio porque, bueno, era un caso de dos madres lesbianas en las que a todas luces, incluso sin tener experiencia en el peritaje, veías que era un informe tendencioso. Es decir, la persona que había hecho el informe consideraba que la custodia tenía que ser para la madre que había parido, sin contemplar que tanto económicamente, laboralmente, en el tema de los cuidados, es decir, era la madre no gestante la que proveía de cuidados en todos los aspectos y aportaba más seguridad al menor. Y hizo un informe muy tendencioso. Intentó desviar todo el rato la atención sin que se notara que realmente lo que quería era darle la custodia a la madre gestante y en sala se le cayó. En sala, pues tanto la fiscal como las abogadas, como el propio juez tumbaron ese informe. Sí, normal. ¿Por qué? Porque se veía de lejos. Y en otras ocasiones la mala suerte que tenemos es que no se ve tan de lejos. Es muy difícil y quizás es por eso por lo que os comento desde nuestra práctica, ser muy conscientes de esas realidades. Es decir, que podemos enfrentarnos a matrimonios o a intervenciones con dos madres, con dos padres, con un menor infractor que haya cometido una agresión homófoba. Tendremos que también evaluar, oye, que nadie nace siendo homófobo.
tendremos que evaluar muy bien ese contexto familiar o el contexto educativo, de dónde ha aprendido esa homofobia, qué posibilidad de no reinserción porque es un menor, qué posibilidad de enmendar quizás esos comportamientos existen, porque está cometiendo un ataque, sí, es una agresión, sí, hay que hacer un juicio sobre ello, pero hay un condicionante muy grave que es que nadie nace discriminando, nos enseñan a discriminar. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Durante esta semana hemos estado lanzando encuestas a través de Instagram con preguntas que iban un poco también en esta línea. Entonces, mientras la gente va escribiendo sus dudas en comentarios, que damos paso para que las vayas luego resolviendo, te voy a lanzar las 3 preguntas que estaban en las encuestas para que también las puedas responder. Una de ellas era la diferencia entre incidente de odio y delito de odio, porque eso ya publicaremos los porcentajes, pero es verdad que no estaba nada claro. Bien, un delito de odio no deja de ser, quizás debemos decir que el delito de odio en sí mismo no existe, lo que existe es un delito al que se le aplica el agravante de odio. Es decir, un delito reconocido en el Código Penal al que se le puede aplicar, ahora mismo me pilla, no sé si es el 22.4 o así, el agravante de odio. Y un incidente no tiene por qué ser punible, no tiene por qué conllevar una sanción penal, puede conllevar una sanción administrativa, pero la mayoría de veces van a caer en saco roto. Y un incidente de odio, que es lo que más sucede hoy en día, es cualquier tipo de incidente, de agresión, no tiene que ser física, puede ser verbal, puede ser psicológica, puede ser un acoso, que implica que la persona ha sido seleccionada por su pertenencia a un grupo concreto de población, en este caso por ser una persona LGTBI. Es decir, lo que más significa tanto el delito de odio como el incidente de odio es la selección de la víctima. Son intercambiables. A veces yo soy muy burra hablando, pero porque quiero que os imaginéis a la salida de Chueca y os encontréis con una banda, a él le va a dar igual un maricón que otro maricón, porque lo que va buscando es cualquiera, es agredir a esa persona en concreta por pertenecer a un colectivo concreto. Y esto es lo que hace que se aplique, por ejemplo, el agravante de odio. Esa es la diferencia. Quizás la diferencia es la sanción administrativa o la no sanción, que es lo que va a ocurrir la mayoría de las veces en un incidente, y el delito de odio contempla que tiene que haber un delito, o sea, tiene que estar contemplado en el Código Penal al que se le aplica el agravante de odio. Bien, la siguiente pregunta que lanzamos era el cómo se detecta un caso de LGTBI-fobia, si seríamos capaces de detectarlo o no. Y lo mismo, había un porcentaje alto de personas que decían que no y muy poquitos decían que sí que se podría detectar. Pues la primera pista o la pincelada básica ya os la he dado, es decir, es la selección de la víctima por su pertenencia a un colectivo o por la creencia de que pertenece a ese colectivo. Yo he atendido muchos incidentes, incluso delitos motivados por LGTBI-fobia, en los que la persona era heterosexual. Pero como iba andando con una persona LGTBI visiblemente abierta, se la ha tenido a ella también por LGTBI y se le ha atacado. Porque hay algo que quizás en una formación más amplia sí que podamos abordar, que es la transferencia de estigma. La transferencia de estigma es una cosa que se da en muy poquitas discriminaciones y mucho en la discriminación hacia las personas LGTBI. ¿Por qué? Porque si yo apoyo a un colectivo de personas con alguna enfermedad, no van a pensar que yo pueda tener esa enfermedad. Si yo hablo de un apoyo como activista o como voluntaria o incluso pues, en una charla en un bar. Si apoyo a un grupo de población racializado, no me van a tener por persona de esa raza. Pero si apoyo al colectivo LGTBI, sí van a pensar que a lo mejor yo también soy LGTBI. Porque si hay algo que les ocurre a las personas LGTBI, sobre todo en cuanto a la orientación sexual, es que lo pueden esconder si quieren. Por lo tanto, como han vivido esa historia de poder esconder su orientación sexual para sentirse protegidas y a salvo, si tú defiendes el colectivo LGTBI, se va a producir en ti una transferencia de ese estigma y automáticamente van a pensar que tú también lo eres. Fenomenal.
Bueno, y la última pregunta que lanzamos para que también respondiesen en redes era la diferencia entre los discursos de odio, el discurso discriminatorio y el delito de odio, que yo creo que un poco está recogido, ¿no?, en lo que has ido contando, pero bueno, si quieres también como enfatizar en ello. Bueno, pues el discurso de odio es un delito. Para empezar, el discurso de odio se contempla en el 510 del Código Penal, es un delito, implica la proliferación del odio, de la violencia y de la agresión hacia un colectivo seleccionado por unas características concretas. Luego tenemos el discurso discriminatorio, que a veces puede conllevar una sanción o no, y que es, por ejemplo, ¿qué ejemplo podría poner? En septiembre hubo una manifestación en Chueca, no sé si os acordáis, con un grupo abiertamente neonazi, en el que pues llevaban pancartas e iban gritando. Eso es un discurso que, si hubiera sido más agresivo o hubiera contemplado las palabras "hay que acabar con", hubiera sido considerado discurso de odio, pero que mientras tanto solo puede ser considerado discriminatorio. Y un discurso prejuicioso es el que podemos tener cualquiera de nosotras o de nosotros en un bar, que no contempla ningún tipo de sanción, que no es punible, que no deja de ser la expresión de una opinión y que siempre y cuando no implique atacar directamente a un colectivo, pues podemos tener. Igual que pues a mí no me gustan los gatos porque creo que arañan o les tengo alergia, pues yo no puedo obligar a una persona a que considere que una persona LGTBI es más o menos normal según su criterio. Pero se queda ahí, en un discurso prejuicioso, es algo que está dentro de su cabeza y que probablemente pues en una tarde de charla salga. Si algo tienen en común los tres discursos es que poquito a poco el discurso prejuicioso va avanzando al de discriminación y el discurso de discriminación va avanzando hacia el discurso del odio. Es decir, los tres tienen en común que propagan la violencia. Y se produce una escalada, ¿no?, de alguna manera. Sí, se produce, sobre todo en tiempos tan polarizados como estos, la escalada es muchísimo más rápida. Porque en un clima de polarización y en un clima de especial vulnerabilidad en el que no sabemos qué nos va a pasar, ni a dónde vamos, ni de dónde venimos, tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis ecológica, tenemos... ¿Se ha parado? Sí. Sí, se ha quedado sin conexión. ¿Hola? Ahora, Te habías se quedado. había quedado ¿Ah, que me he quedado parada? Vaya día que os estoy dando con la charla. No pasa nada. En fin, que sí, que en climas como el actual, en el que todo está polarizado y nos sentimos más vulnerables que nunca porque nos amenazan millones de crisis de todo tipo, los discursos van acercándose al odio con una rapidez pasmosa. Muy bien. Bueno. Decían que incluso entre los propios compañeros en el personal público, que también existen actos discriminatorios que intentan hacer daño e incitar a los demás compañeros. Claro, yo creo que al final cuando uno tiene prejuicios, da igual si está en lo público, está en lo privado o ya no a nivel de trabajo, sino en su vida, ¿no? Cuando estás en una vida más social o en tu ámbito privado, esos prejuicios salen y muchas veces también es un poco lo que decías tú, ¿no?, que no nacemos con la capacidad de discriminar, es que nos han enseñado para llegar a este punto de hacer daño por hacer daño y cuánto somos conscientes del daño que estamos haciendo. Sí, yo siempre pongo, cuando tengo un espacio más amplio, siempre hablo mucho del estereotipo, de cómo esos estereotipos que no tienen por qué ser negativos se convierten en prejuicios y de cómo ese prejuicio se convierte en discriminación. Y siempre pongo dos ejemplos, dependiendo de cómo vayan las charlas, y puedo poner un ejemplo de una persona racializada, pero siempre pongo el mismo con dos mujeres lesbianas. Es decir, somos dos mujeres lesbianas que somos pareja y tenemos a nuestra mejor amiga, que nos apoya, que antes de que fuéramos pareja ya iba a manifestaciones, al orgullo, siempre ha sido activista, visible, etcétera. Y el día que le decimos que queremos tener un hijo, lo primero que nos pregunta es quién va a ser el padre. Y ahí aparece ese prejuicio que ella no sabía que tenía,
aparece. ¿Por qué? Porque lo ha basado en un estereotipo. ¿Y ese estereotipo cuál es? Que si hay una mujer embarazada, al lado tiene que haber un hombre que la ha embarazado. Entonces, siempre hay que gestionar, porque los prejuicios además siempre aparecen en momentos de crisis. Y normalmente, pues, yo no voy a discriminar, ni voy a ser prejuiciosa, pienso que no lo soy, pero a lo mejor pues tengo que hacer una entrevista y cuando vea entrar a dos mujeres lesbianas, la cabeza me hace chimpum flash y a partir de ahí empiezan mis prejuicios y mis sesgos a aparecer. Un momento que yo creía que tenía más que superado porque, pues, como diría muchísima gente, si es que yo tengo amigos gays, ¿cómo voy a discriminar yo a una persona LGTBI? Pero claro, aparece algo que te rompe el esquema, que no tiene que ser el conflicto, no tiene que ser ni violento ni agresivo, simplemente es una pincelada que aparece y te rompe tu esquema básico. Y aparece el prejuicio. Claro, Sí. eso es. Bueno, pues yo creo que nada, con esto llegamos al final de la webinar. No hay más preguntas, por lo menos aquí en comentarios. Todas las personas que os habéis inscrito, si os han quedado dudas o después de ver esta webinar de manera diferida queréis seguir comentando, podéis hacerlo a través de la web, a través de la pestañita de programas y de formación, que es donde estará recogido. Y nada, muchísimas gracias, Leila, por prestarte a esta aventura de participar en TC Forense, de dar y de compartir tu conocimiento a través de este Café en Buena Compañía.